Esas preguntas van a estar, ¿dónde? ¿Pero? Las preguntas que hagan las personas en el chat, ¿verdad? Ok, está bien. Exactamente, en ese orden. Ok, listo. Ok, Bueno, le damos ingreso al licenciado Walter Campos. sí, por favor. Y Ok, procedemos. solo a él prácticamente arrancamos. Ujú. Hola, licenciado, ¿cómo estás? Chicas, no se le oye al licenciado. Gracias, creo que ya sí, me escuchan. Ahora sí, perfecto. Pero es que hace un rato las chicas nos habían saboteado el audio, entonces, No hay problema, no hay problema. ahorita. Ok. Aquí Bueno, estamos, con mucho gusto, Doc. perfecto, gracias. Ya casi vamos a abrir. Estamos volviendo a pasar la información por ¿cómo se llama? Por por los chats y nada más, si te parece, vamos a hacerlo de la siguiente manera. Abrimos, te hago hago una pequeña introducción ¿cómo se llama? Al conversatorio. Así Eh, es. Te dejo libertad para que hagas tu disertación. Luego de eso, paramos un momento y comenzamos el periodo de preguntas y respuestas que las hacemos vía chat. No nos metemos nada. Entonces, las van escribiendo en el chat. Normalmente las chicas van pasándoselas a Yanori. Yanori es la licenciada Obando, que es la periodista del sindicato. Ella te las va exponiendo una por una y alcanzamos un tiempo, dependiendo de cómo esté la audiencia, que no sobrepasamos una hora, tal vez de 45 minutos a una hora. Ya cuando vemos eso, vamos terminando, vamos finalizando y acabamos con esto. Lo que no se pueda responder, que nos lo manden, Yanori, siempre ponemos una notita, que nos manden cualquier duda que no se pudo responder por correo y se la hacemos llegar al licenciado Campos, ¿te parece? De Y así acuerdo. quedamos por siempre. Bueno, entonces quedamos de esa manera, chicas, si quieren, vayan abriendo los chats a ver lo que tenemos en lista de espera. En lista de espera, en sala de espera. Bueno, buenas noches. Si les parece, ya se están comenzando a abrir las salas de espera. La reunión estaba pactada a las 6:30, más bien ya estamos 10 minutos después de la hora. Eh, que se vaya uniendo la gente adicionalmente, pero si les parece, para no demorar más este conversatorio, en respeto a nuestro invitado que tuvo la gentileza de conectarse a deshoras para que escuchen también la visión institucional de una persona con tanta experiencia como Walter Campos, el licenciado Walter Campos, sobre la puesta en marcha de esta ley que nos tocó vivir. Desafortunadamente, pues esto es una cola de la Asamblea Legislativa anterior, dos leyes que nos han golpeado muchísimo como institución, la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas y esta otra estocada que fue la ley de empleo público, que terminó, como nosotros ya lo habíamos manifestado en muchísimas reuniones con la Asamblea Legislativa durante el 2018 y 2019, que no se podían meter todos los huevos en un mismo canasto. Así las cosas, lo que vamos a hacer el día de hoy, chicos, es escuchar al licenciado Walter Campos,
Él nos va a hacer una exposición de la visión institucional en relación a la ley de empleo público. Y una vez que termine él su exposición, vamos a entrar en un periodo de preguntas al licenciado Campos. Las hacemos como siempre las hemos hecho, las hacemos en el chat, y la licenciada Yanorio Bando, la periodista del sindicato, va a estar leyéndoselas uno a uno. El licenciado las va a ir contestando, y si alguna pregunta nos queda por fuera o no lo logramos en el espacio, que va a ser aproximadamente 45 minutos, máximo una hora, que es el espacio pactado, esas solicitudes nos las pasan a la dirección electrónica que ahorita las chicas les van a poner nuevamente, que es el de Siname cr@gmail.com, y con muchísimo gusto se las pasamos al licenciado Campos para que terminen de contestarlas. Así las cosas, licenciado Campos, muchísimas gracias nuevamente por esta gentileza de estar en este conversatorio con, bueno, con todos nosotros, trabajadores de la caja, y sobre todo con el cuerpo de médicos especialistas que están sumamente preocupados con esta condición, que bien sabemos está siendo no el único, pero sí uno de los factores tan importantes en la migración profesional tan grande que hemos tenido en los últimos meses. Así que, licenciado Campos, está a la orden el micrófono. Bueno, sí, buenas noches, doctor Quesada y compañeros del sindicato de Siname. No sé si me escuchan bien. Sí, excelente. Bueno, es un gusto compartir un rato con ustedes. Me disculpo de previo porque está un poco afectado la garganta, pero esperemos que no afecte la presentación que voy a hacer. La idea es hacer una presentación muy corta, ¿no?, de algunos temas importantes de la ley que hemos considerado, y más bien la idea sería que tengamos un conversatorio con todos los que estamos hoy aquí, de algunas dudas puntuales que tengan sobre la aplicación de la ley 10.159 o la ley Marco de Empleo Público, como se le conoce, y de sus implicaciones en la caja, ¿verdad? Porque se ha hablado mucho, se ha discutido mucho sobre si le aplica o no a la caja y en qué le aplica y en qué no, pero la idea es hoy abarcar, digamos, lo que hasta hoy se puede abarcar, ¿verdad? Porque hay decisiones que tomar, ahora lo vemos más adelante, que no se han tomado y que podrían tener un impacto en ambas vías, digamos, si se toman de una forma o de otra. Como les digo, voy a hacer una pequeña presentación. La idea es hacer la corrida, ¿verdad? Muy probablemente no lo voy a poder estar viendo, entonces, si alguien levanta la mano o algo así, no lo voy a poder observar, a menos que me converse. Y la idea es, como decía el doctor, que ponga sus inquietudes o sus preguntas en el chat, muy puntuales, y la idea es abordarlas al final de la presentación. Si me permiten presentar, voy a presentar mi pantalla. Un momentito. Y ustedes dirán si ven la presentación. Sí, señor, sí se está viendo. ¿Se ve en modo presentación? Sí. Sí, señor. Gracias. Bueno, la Ley Marco de Empleo Público, como les digo, es la 10.159 y su reglamento en la Caja Costarricense del Seguro Social. A manera de introducción, la ley como tal, Marco de Empleo Público, se publicó, o digamos, se publicó en el Diario Oficial La Gaceta el 10 de marzo del 2022. Y la ley establecía que esta ley regiría un año siguiente a su publicación, es decir, que la vigencia es a partir del 10 del 3 del 2023. Es importante esta fecha porque a partir de ahí hay un punto de quiebre, para decirlo de alguna forma, en algunos derechos laborales, ¿verdad? Sobre todo derechos laborales, que es importante tener presente que esa fecha es definitoria para establecer esa ponderación, digamos, de funcionarios que los abarca la ley y de los que no los, digamos,
en algunos aspectos podríamos mantener algunos derechos que hemos obtenido a lo largo del tiempo. Y importante también que justamente ese día, el día que se cumplía con la entrada en vigencia, Mideplan publica el reglamento a la Ley Marco de Empleo Público. Entonces también el 10 de marzo del 2023 se publica el respectivo reglamento. La ¿Se congeló o me parece? Creo, Campos, que te congelaste. Sí, yo pensé que era yo que tengo una inestabilidad de internet, pero parece que es el licenciado Campos. Voy a pasarle un mensaje. Sí me escuchan, ¿verdad? Sí, señor. Sí, Es el licenciado Campos el que quedó congelado. Voy a escribirle en el acto. Eso es lo que pasa a veces con la virtualidad. Yo creo que no solamente eso, yo creo que lo perdimos. Sí, o sea, ya no está. Sí, ya no lo veo. Los problemas de No sé si puede recitar o cantar. Walter Campos. Puro recreo grande. Vamos a ver. Perdón, con permiso, voy a desactivar el audio. Ok, acabo de hablar con el licenciado Campos. Se le fue la electricidad por un segundo suficiente para perder la señal. Dice que ya regresó, que le demos por favor un minuto y que ya se reintegra. Licenciado Mora, ya que estamos en este espacio, mientras tanto, ahí te veo. No sé si quieres hacer mención sobre algunos datos preocupantes en relación a la ley de empleo público en este momento y lo que hemos gestionado. Yo creo que también la gente tiene que saber que ya hay bueno, hay un recurso de AMPE que ya ha sido, perdón, de ANEP, que ya fue acogido para revisión sobre esta ley. Y nosotros tenemos uno que está pendiente todavía para valorar, que es muy probable que lo acepten. Así que mientras el licenciado Campos se reintegra a conversar un poco con los muchachos sobre eso. Sí, tal vez para explicar un poco el recurso que nosotros interpusimos en la Sala Constitucional, es una acción de inconstitucionalidad, porque hay ciertas cosas del reglamento que riñen, perdón, de la ley, que riñen con derechos adquiridos, que riñen con la antigüedad, y especialmente nos tiene muy preocupados y que ya se cumplió el temor nuestro de los 30 días de no estar nombrado, pasaba inmediatamente a la nueva ley. Entonces hay especialistas que actualmente ya los pasaron, perdieron todas las vacaciones, toda la antigüedad, se les está pagando 1.656.000 colones mensuales, porque es el salario transitorio. Entonces, básicamente, esos son los puntos que hemos ido atacando, entre otros, de la propia ley, ¿verdad? Tiene muchas falencias, tiene muchas debilidades, y eso es lo que lo que plasmamos en ese documento. Más bien ahora le vamos a hacer esa consulta directa a Walter, y apenas se abra el periodo de preguntas. Están incorporando en este momento, digamos, dar unos minutos, un minuto, para que el licenciado Campos se vuelva a conectar porque tuvo una falla eléctrica local. Ya hablé por teléfono con él y en cuestión en breve estará conectándose. Porque sí, hay muchas cosas que yo creo, licenciado Mora, también que tenemos que hablar
el licenciado Walter Campos. Creo que eso es una muy bonita oportunidad para sacar algunas dudas, porque también hemos conocido que algunos residentes que acaban de terminar, que pues la idea era que se le diera continuidad en contratación en el servicio social obligatorio por algún atraso que no corresponde responsabilidad al médico recién graduado, pues pareciera que los están metiendo ahora en este hueco, ¿verdad? Y les están quitando inclusive años de antigüedad. Sí, y vacaciones, y los están pasando ya al tope de 20 años de vacaciones, ¿verdad? Aquí pregunta la doctora Raquel, nada más tengo iPhone Raquel, supongo que es la doctora Raquel, a menos que le pasen las mismas mías, que a veces le pido el teléfono a mi señora esposa, que si las guardias se las pagan basados en el sueldo nuevo. Entiendo yo que sí, porque al final de cuentas la Correcto, guardia sí. es un porcentaje, o sea, es una continuidad a tu salario. Y si a vos te pagan 1.400.000 o 1.600.000, creo que están tratando de meter este global en este momento, que fue el que Mideplan había propuesto, sería basado en 1.600.000. Eso es gravísimo. Eso es súper grave. Y ya nosotros lo hemos estado viendo. Raquel Gutiérrez, muchísimas gracias, mucho gusto. Es súper grave, o sea, seamos muy honestos, y eso lo hemos hablado con los diputados en Asamblea Legislativa y con las autoridades de la Caja, que deja. Porque también quiero, chicos y chicas, que hacer aquí una denuncia pública. Ustedes saben que SINAM es parte de ACIPROS. ACIPROS es la Alianza de Sindicatos y Profesionales de Salud, Unión Médica, CIPROSIMECA, la Asociación de Profesionales de Enfermería y SINAM. Pues solicitamos una reunión urgente con doña Marta, según reglamento y normativa, que se supone que en reuniones urgentes no son más de 5 días, y muchísimas gracias por preguntar, nada más. Una negativa de la junta directiva actual y de altos jerarcas a reunirse para conversar con esto, porque doctora Gutiérrez, vamos, qué difícil decirle a un joven anestesiólogo o anestesióloga que haga una guardia de entre semana, no sé cuánto andará, por ahí anda la doctora Sanjur, que a lo mejor me ayuda con ese número. Con la nueva ley y salario, yo no creo que pasen de 180.000 colones. ¿Cómo le haces vos para que ese anestesiólogo se te quede en un hospital de tercer nivel con las guardias que sabemos que hacemos en este tipo de centros hospitalarios, y que no se nos vaya mejor a hacer una vesícula, que tal vez en una hora con un cirujano hábil, pues se gana eso y más, ¿no? Sin tanto dolores de cabeza. Así que son parte de las cosas que tenemos que hablar. Carolina, ¿sabemos algo del licenciado Campos? Incorporado, doctor. Ya se reincorporó. No, señor. No se ha reincorporado. Voy a hacer presión psicológica. Licenciado, tal vez si quieres, comento un poco tal vez de esto que acabamos de conversar, y voy a llamar de nuevo al licenciado Campos a ver qué pasó. No, pues sí, la ley de empleo público tiene... Licenciado, el- perdón, ya, disculpe que es que ya contamos con el licenciado Walter Campos. Perfecto. Entonces, más bien, Hola. apenas puedas, le das de nuevo la compartir pantalla y le abres el micrófono para que inicie o que continúe con su disertación. Sí, las disculpas del caso, tuve aquí un corte de energía en la casa y se me desconectó, pero volvemos a la presentación. No sé si la pueden ver, perdón. Sí, señor, se ve y se escucha. Gracias. Bueno, como les decía, la ley es bastante grande y tiene 11 capítulos, 50 artículos y 15 transitorios. Algunos, los que están marcados en rojo, y los que vamos a hacer énfasis un poco en el ámbito de cobertura de la ley, el tema de la creación del sistema de empleo público, las competencias de Mideplan, los postulados que orientan la planificación del empleo público, las familias de puestos, reclutamiento y selección, personal de alta dirección pública, capacitación de la alta dirección pública, el tema de las familias laborales, el tema del salario global, que es un tema que nos interesa mucho,
y algunas otras disposiciones ahí que podríamos comentar que sean de interés. Esto es importante porque algunas personas han dicho que la ley no nos alcanza. Es importante señalar que a pesar de que la caja tiene autonomía política de gobierno, no está exenta, digamos, del marco regulatorio en el país. Eso significa que todas aquellas leyes que la alcanzan y en caso de que se incluyan, la caja debe ser respetuosa y acatar la ley conforme el legislador así lo dispuso. En el artículo 2, en el ámbito de cobertura, está claro que dice que esta ley le aplica al sector público descentralizado institucional conformado por instituciones, por instituciones autónomas y sus órganos adscritos, incluyendo universidades estatales y a la Caja Costarricense del Seguro Social. Partiendo de eso, digamos, en lo que a la caja le corresponde, debe aplicar la ley. Esto es un tema también que ha traído mucha inquietud de parte de las personas trabajadoras, de parte nuestra también. Hay que recordar que la caja tiene un gran número de personas interinas, laboral, personas que trabajan para la institución, que no están, o que no ostentan una plaza en propiedad o vacante, sino que están en modelo de sustitución por el titular. ¿Qué sucede? Que lo que viene a establecer esta ley en el artículo de definiciones es que cualquier interrupción igual o superior a un mes para las personas trabajadoras y las personas docentes, etcétera, perderían la continuidad o se consideraría interrumpida su continuidad después del plazo igual o superior a 6 meses. Es importante, ¿verdad? Bueno, hace la separación, ¿verdad? Que para el caso de los docentes sea 6 meses, pero el resto de las personas establece igual o superior a un mes. Eso va a ser importante porque lo que dice la ley y el reglamento es que a partir del mes la persona se considera persona de nuevo ingreso y le aplica todas las condiciones de la ley. Salario global, el tema de las vacaciones y el tema de algunos derechos que vienen a mermarse o a disminuirse con esta ley. ¿Qué se considera, bueno, para la ley, para el reglamento, qué se considera persona trabajadora de nuevo ingreso? Bueno, persona trabajadora que ingrese por primera vez a la Caja Costarricense del Seguro Social a partir del 10 de marzo del 2023 y personas trabajadoras que habiendo trabajado para la Caja Costarricense del Seguro Social y o para otras instituciones del Estado antes del 10 de marzo tengan una interrupción igual o mayor a un mes calendario y que reingresen a laborar la institución después de esa fecha. Era un poco lo que les decía, no necesariamente es una persona que ingrese a partir del 10 o posterior al 10 de marzo, sino también aquella persona que haya tenido, por las circunstancias que sea, una interrupción igual o mayor a un mes calendario. Ahora vamos a ver qué se considera una interrupción y qué no se considera una interrupción. Aquí lo podemos ver. La interrupción a la continuidad laboral aplica para una renuncia. Si un médico especialista renuncia y después o ha renunciado a la caja y quiere regresar hoy, aunque haya tenido, por poner un ejemplo, 10 años de antigüedad, ya esos 10 años no se contemplan. Aunque haya tenido un salario compuesto, ese salario va a ser un salario único. Aunque haya adquirido el derecho a 30 días de vacaciones, por poner otro ejemplo, a lo más que podrá aspirar después de esta ley es a 20 días de vacaciones, como lo veremos más adelante. Entonces, ¿cuándo se da la interrupción laboral? Cuando hay una renuncia, cuando hay un despido, o cuando hay una interrupción de nombramiento igual o superior a 30 días naturales. Y cuando digo una interrupción de nombramientos es que no haya sido nombrado en ninguna plaza o en ningún lugar de la institución. La interrupción de continuidad laboral no aplica para, y esto es importante, porque ha habido muchas preguntas sobre eso, que si las vacaciones, las incapacidades, las licencias, los permisos, las suspensiones, las ausencias, las medidas cautelares o prisión preventiva o cualquier otro hecho que suspenda y no interrumpa la relación laboral no afecta mi continuidad laboral.
y mis derechos se mantienen incólumes. Quiere decir que yo sigo ostentando los derechos que tenía previo a esta ley. Los derechos que, claro está, que esta ley modifica. En el artículo 13 de la ley se establece, y esto es otro aspecto que comienza a ingresar la ley, que establece las familias de puestos. En general, bueno, una general, una de salud, una de policía, una docencia técnica y superior, una justicia y Tribunal Supremo de Elecciones, una de servicio exterior y el régimen de confianza. Y establece además la ley que cualquier familia que se crea a partir del 10 o a la vigencia de la ley, 10 de marzo, es reserva de ley. Es decir, que no se puede crear familias después, posteriores a la ley que no sean estas 8 familias. Lugares que son propensos a deslizamientos. Es importante también, y esto es también necesario aclarar, que el artículo 13 del reglamento, igual, bueno, es consciente con el de la ley, dice que el Poder Legislativo, el Poder Judicial y el Tribunal Supremo de Elecciones y los entes públicos con autonomía de gobierno y organizativa, que sería como la caja, tendrán cada uno su propia familia de puestos, según la determinación que realice el respectivo ente. ¿Esto qué quiere decir? Que la Junta Directiva tiene hasta el 10, porque el reglamento da 3 meses, hasta el 10 del próximo mes de junio, perdón, tiene tiempo para definir si se declara exclusivo y excluyente y en qué puestos. Entonces, es una potestad, y así lo dice el reglamento, exclusiva de la Junta Directiva para el caso de la caja. Dice que la creación de familias de puestos de empleo es reserva de ley y deberá estar justificada por criterios técnicos y jurídicos coherentes, con una eficiente y eficaz gestión pública. Pero es importante esto, y quiero recalcarlo, porque la única que puede definir qué puestos son exclusivos y excluyentes es nuestra Junta Directiva y nadie más. El artículo 30, postulados rectores que orientan la gestión de la compensación. Aquí es importante este artículo y lo traigo a colación, porque este artículo es el que define que cada familia de puestos tendrá una columna de salario global, que indica el puesto y la remuneración que perciba la persona servidora pública que los tenga. Una vez que definamos las familias de puestos, la caja tiene, según el reglamento de la Ley de Empleo Público, 6 meses, contados a partir de su publicación, para ya definir el salario global definitivo de sus familias de puestos. Eso es importante porque algunas personas han dicho o han mantenido que mantienen su salario compuesto. Eso es correcto, ¿verdad? En el tanto se den algunas condiciones que ahora las vamos a ver. Igualmente vuelve a ser la muletilla que los entes públicos con autonomía de gobierno organizativa construirán las respectivas columnas salariales globales. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando la caja defina qué puestos son exclusivos y excluyentes, es la caja y únicamente la caja la que definirá cuál va a ser el salario de esos puestos. Aquí también, bueno, aquí lo señala bien el artículo 31, que dice que los entes públicos con autonomía de gobierno u organizativa especificarán una metodología de valoración del trabajo para el servicio público a su cargo. Cuando se habla de una metodología específica de valoración, es que cada puesto, digamos, tiene factores de valoración que nosotros llamamos, que generan una puntuación específica para ese puesto, que se convierte bajo un factor de ponderación en el salario que va a recibir la persona. Entonces, son varios factores que se ponderan y que al final terminan en un monto económico que sería el salario que va a recibir la persona trabajadora. Esto es importante también. El artículo 35 dice que todas las instituciones del sector público se incluirán en este régimen salarial unificado basado en la columna salarial global. Insiste o recalca la ley que todas las instituciones del sector público tenemos que tener una escala unificada basada en una columna de salario global. Y que todas las servidoras públicas serán remuneradas de acuerdo con esta ley, incluidos los servidores actuales. Pero aquí es importante porque dice
que, bueno, se publicará la columna salarial global y los puestos de todas las calificaciones asignadas a la columna salarial. Y es importante porque establece, bueno, este artículo más un transitorio, sobre todo el transitorio establece la metodología de movilización entre regímenes. Y quizás, bueno, que ahorita más adelante lo vamos a ver cómo aplica, digamos, cómo es cuando yo paso de un salario compuesto a un salario global y sea bajo ciertas circunstancias. También del artículo 38 al 42 establece bueno, todo el apartado de gestión de las relaciones laborales, pero quizá lo más relevante, bueno, era lo que les decía, que el tope de vacaciones de 20 días a partir de los 5 años de servicio. Es decir, a partir de esta ley nadie podrá tener vacaciones superiores a 20 días. Si no las había cumplido, claro está, ¿verdad? Porque ahora lo vamos a ver. También habla de permisos remunerados para reducir hasta 1/3 de la jornada laboral cuando se requiera cuidar a un familiar con enfermedad o discapacidad, hasta por 1 año máximo. Y con un segundo grado de consanguinidad o afinidad. También habla de un permiso no remunerado y como ustedes podrán ver, la relación es casi idéntica y hemos estado pidiendo criterios jurídicos porque la ley ni el reglamento vino a subsanar, digamos, esta situación porque tampoco dice cuándo se aplica el remunerado y cuándo no se aplica cuándo se aplica el remunerado, perdón, y cuándo se aplica el no remunerado. Porque si ustedes lo ven, es igual por 1 año para la misma efecto, para cuidar a un familiar enfermo, pero en un caso dice hasta 1 año no remunerado y en otro caso remunerado. También habla, bueno, y esto también es algo nuevo de la ley, que los padres que tuvieran hijos biológicos o en adopción podrán gozar de un permiso de paternidad con goce de salario por 1 mes calendario. Eso quiere decir que a partir del 10 de marzo, cualquier padre, y ahora sí lo hace específico para los padres, que hayan tenido un hijo biológico con adopción, podrán tener 1 mes para cuidar a su hijo. Y ese sí es remunerado, pues, ahí lo dice claramente. Porque dice con goce de salario. También dice, bueno, ampliación de la licencia remunerada por maternidad hasta por 2 meses adicionales en los casos de nacimientos prematuros, nacimiento de niños o niñas que presenten una discapacidad, nacimiento de niños o niñas que presenten enfermedades crónicas y partos múltiples. Hay que recordar que la licencia por maternidad es 1 mes antes y 4 meses después del parto, pero esta norma viene a aplicar que en casos de partos múltiples o esas condiciones, se pueda el médico tratante prescribir hasta 2 meses más la licencia remunerada por maternidad, que ya la gerencia médica ha enviado circulares al respecto. Eso es importante porque era lo que les comentaba un poco sobre el transitorio, bueno, los transitorios que vienen en la ley y que habla sobre el tope de vacaciones. Dice, el periodo máximo anual de vacaciones que podrá disfrutar la persona servidora pública dentro del ámbito de la aplicación establecido en el artículo de esta ley, incluye la caja, será de 20 días hábiles y no se podrán acumular más de 2 periodos de vacaciones sin perjuicio de derecho adquirido, que eso ya de por sí estaba en el Código de Trabajo. Y el transitorio 8, que dice que las personas servidoras públicas que previo a la entrada en vigencia de la ley, de la presente ley, posean derecho a vacaciones superiores al tope establecido en ese artículo 38, conservará tal condición, pero esta no podrá aumentarse. Y eso es importante, pero no podrá aumentarse porque es el siguiente ejemplo. Vamos a ver. Esto es lo que establece nuestro reglamento interior de trabajo, nuestra normativa de relaciones laborales, que de 1 a 4 años yo tengo derecho a 15 días hábiles, que de 5 a 9 yo tengo derecho a 22, y de 10 años en adelante tengo 30 días hábiles. Lo que viene a modificar esta ley es que de 1 a 4 años serán los mismos 15 días hábiles, pero a partir del 5º año y los subsiguientes, el tope máximo será 20 días hábiles. En otras palabras, si alguien al 10 de marzo
tenía 22, seguirá teniendo esos 22, pero no podrá aumentar a 30 días. Igualmente, si alguien al 10 de marzo solo tenía 15 días, cuando cumpla 5, solo tendrá derecho a 20 y no a 22, como está establecido en la norma. Y tampoco podrá alegar o pretender que a los 10 años se le reconozcan 30 días hábiles, ya que tendrá como límite máximo 20 días hábiles. Entonces, eso es una de las cosas que también ha afectado a los trabajadores y han sentido, digamos, una clara afectación, sobre todo las personas que este año, por poner ejemplo, cumplían 10 años. Si una persona a partir del 10, cualquier día, cumplía 10 años, ya se quedará en 22 y no podrá superar, digamos, y no podrá tener los 30 días hábiles. Igualmente, si alguien al 10, como les decía, no habría cumplido los 5 años, no podrá pretender que se le reconozcan los 22, sino 20 años como lo establece la ley. Este es el transitorio, digamos que quizás que hay que ponerle cuidado, porque estas son las reglas de cómo se define cuando yo paso de un salario compuesto a un salario global. Y es interesante porque lo que pretende esta ley o lo que pretende este transitorio específicamente es que no se pueda mover uno del salario global al salario compuesto voluntariamente, sino que el mismo reglamento le dice en qué momento usted se pasa automáticamente al salario global y usted no puede, digamos, decidir si se queda en el compuesto o pasa al global, porque estas reglas se establecen de esta manera. Lo explico así. El inciso A dice que quienes devengan un salario compuesto menor al que correspondería en su categoría bajo la modalidad de salario global, continuarán devengando su salario en la forma en que la venían haciendo, o sea, compuesto, y podrán incrementarse por el pago del concepto de anualidad. Esto es importante, ¿verdad? Solo a partir del 10, solo ganarán anualidades aquellos que queden por debajo del salario global que se define. Y que en derecho les corresponda, y una vez que su salario compuesto iguale al monto que le correspondería bajo el esquema de salario global, se trasladarán de manera automática a este régimen salarial el mes siguiente que usted supere ese salario. Lo pongo en términos económicos. Yo defino un salario para el médico especialista global, y lo voy a poner solo como un ejemplo, ¿verdad? No lo tomen literal, sino es un solo para efectos de esta presentación, porque la caja no ha definido esos salarios, entonces quiero que sea como un ejemplo. Bajo el supuesto de que el salario médico especialista quedara, por ejemplo, en 3 millones de colones, y yo, médico especialista, gano 2 millones y medio, significa que yo mantendré mi salario compuesto y recibiré aumentos y anualidades hasta que esos 2 millones alcancen los 3. En el momento en que yo alcance los 3, y yo automáticamente el mes siguiente dejo de tener un salario compuesto y paso a tener un salario global. Eso es lo que dice el punto A. El punto B que dice que quienes devenguen un salario compuesto mayor al que les correspondería de su categoría bajo la modalidad de salario global serán excluidos de cualquier incremento salarial producto de aumentos a la base o bien reconocimiento de incentivos, en este caso igual anualidades, hasta que el monto por concepto de salario global sea igual al salario compuesto que recibiría. Y el mes siguiente se traslada al salario global. Volviendo al ejemplo que les planteaba de los 3 millones, puede hacer que yo, porque tenga 15 o 20 años de antigüedad en la caja, o 25, tenga un salario compuesto de 3 millones y medio. Entonces, ¿qué va a pasar? Como se fijó el salario global en 3 millones, mi salario automáticamente se congela. No va a recibir ni aumentos ni más anualidades hasta que ese salario de 3 millones por aumentos anuales llegue a alcanzar. Podría pasar mucho tiempo a que eso suceda, pero en el momento en que llegue a 3 millones el salario global, automáticamente mi salario queda
global y se rige por las reglas del salario global. Y dice que los salarios de las personas servidoras públicas, sin distinción del monto de estos, estarán excluidos de incremento. Bueno, esto es un tema de no lo voy a leer, pero es un tema de la regla fiscal que en este caso ya ya se discutió bastante, que no le alcanza a la Caja Costarricense de Seguro Social. También es importante, ¿verdad? Este tema del sistema del salario global, ¿verdad? En el sentido de que las familias correspondientes al Poder Judicial, y era lo que les decía, al Poder Judicial, al Tribunal Supremo de Elecciones, el Legislativo y los entes públicos con autonomía de gobierno y organizativa, las cuales serán definidas por cada uno de estos y estarán conformadas por las personas servidoras públicas con funciones administrativas, profesionales o técnicas que sean exclusivas y excluyentes. ¿Por qué es importante esto? Porque si la Caja define, por ejemplo, que todos somos exclusivos y excluyentes, es la Caja y solo la Caja la que puede definir todos sus salarios. Si la Caja toma una decisión, cuando dijo la Caja, digo la Junta Directiva toma una decisión contraria y dice que no, que solo un grupo va a ser exclusivo y excluyente, a partir de ese momento la Caja solo podrá definir su salario para ese grupo que definió como exclusivo y excluyente, porque el que no, ese salario lo definirá Mideplan. Entonces, por eso es quizás una de las, bueno, dentro de muchas cosas importantes, el tema de exclusivo y excluyente. También, bueno, el artículo 43 del reglamento mete un punto que no estaba en la ley, que es el tema del salario escolar. Y lo que dice es que la institución en el ámbito de rectoría de Mideplan, recordemos que la rectoría de Mideplan estará o no se alcanzará en el momento que definamos lo exclusivo excluyente. Se reconoce como parte del salario un pago diferido para cada persona de 8.33, que es lo que igual hemos tenido nosotros mensual, el cual es acumulado por la administración entre enero y diciembre cada año para pagarlo de forma diferida en enero del año siguiente. Pero también deja la libertad a las demás instituciones, ya las que no están en el alcance de Mideplan, para que definan si lo van a seguir reconociendo de manera diferida o se lo incorporan a la mensualidad de cada mes. Entonces, eso es también una decisión única y exclusiva de la Junta Directiva que tendrá que tomar al momento, digamos, de definir el salario global, si esto lo va a mantener, si va a mantener la reserva del 873 de nuestros salarios, o por el contrario lo incorpora al salario que mantenemos hoy, y de esa forma ya no habría salario escolar en enero. Bueno, esto ya lo vimos, el tema de las vacaciones anuales, ¿verdad? Y no podrán acumularse por 2 periodos, como les venía diciendo. Esto es importante también, que dice que a partir de la entrada en vigor del presente reglamento y hasta que se emitan las resoluciones o actos por parte de las autoridades competentes que formalicen la nueva escala salarial global, las contrataciones de personas servidoras de nuevo ingreso, cuyos nombramientos sean en clases salariales que previo la vigencia de la Ley Marco de Empleo Público se encontrarán en el esquema de salario compuesto, se remunerarán en una columna salarial global transitoria. La Caja, bueno, ya la Junta Directiva, tomó la decisión con base en un criterio que emitió esta dirección, de cuál iba a ser el salario global transitorio, que ahora podemos comentar eso, la cual definirá remuneraciones globales sin pluses salariales. Y que, bueno, y será dispuesto a poner directriz de Mideplan. 6 meses después, como les decía, tenemos que definir ya el salario global definitivo, y ahí será cuando ya las personas pasen ya a ese salario global definitivo y no al global transitorio que ahorita ostenta. Como les decía, ¿quién en este momento está recibiendo salario global transitorio? Bueno, la persona de primer ingreso que haya ingresado después del 10, el reingreso sin mediar continuidad laboral, o decir, la persona que se fue por más de un mes, y el nombramiento de propiedad para personas trabajadoras que ingresaron a la institución después de la ley y su reglamento. Esto no se ha dado, pero en el caso que se dé, sí.
Si el salario global es superior al que ostenta, pasaría a salario global. Esa era la presentación. Hay otras cosas como el tema de evaluación del desempeño, otras cosas que podemos discutir en otro momento, pero yo quería, digamos, hacerles esta presentación corta. Más bien lo que quería era conversar con ustedes, que fuera una comunicación más espontánea sobre algunas dudas que ustedes tengan al respecto sobre la ley, que son muchas, me imagino, pero como decía el doctor Quesada, hasta que el tiempo nos gane, estaremos aquí para contestarles. Cambio, doctor. Gracias, licenciado Campos. Más bien, Yanori, por favor, le cedo la palabra a la licenciada Obando porque ya hay una serie de preguntas que están realizando en los chats y también por medio de WhatsApp. Recuerden, chicos, cualquier pregunta por acá, si eventualmente el tiempo nos supera, pues el licenciado Campos estoy seguro que estaría a la mejor disposición para responderlas diferidamente por correo electrónico. Así que, licenciada Obando, creo que ya estarías en este momento en posibilidades de comenzar a hacer algunas de las preguntas que están en el chat. Sí, doctor, buenas noches. Voy a cederle en orden, digamos, de aparición la palabra al licenciado Mora, que dice que él tiene una consulta. Entonces vamos a empezar por ahí y seguimos con las demás. Sí, buenas noches, don Walter. Es que vieras que muchas personas nos han hecho una consulta similar en este sentido. Dicen que han trabajado para la caja bastantes años sin interrupciones, terminaron la segunda residencia o la residencia en el 3 de febrero del 2023 y el nombramiento quedó hasta ese día. Luego quedaron a la espera de la rifa del servicio social que se realizó en el 28 de marzo de 2023 y los nombraron en X lugar el 3 de abril del 2023. Pero ya tenemos evidencias porque nos han mandado donde dicen que ya le están pagando salario global, que perdieron los días de vacaciones, que todo. De hecho, esta consulta se la mandamos puntualmente a su persona hace unos días, pero sí queríamos aclarar porque en nuestra consideración no les aplicaría la ley de empleo público porque no han estado 30 días sin nombramiento desde que entró en vigencia. Pues la vigencia es el 10 de marzo y ellos iniciaron nombramiento el 3 de abril. Y según nos han dicho en varias, que nos han contestado áreas de salud, nos dicen que fue instrucción de la DGAP. Entonces, esa sería la consulta. Sí, muchas gracias. Hay una circular gerencial que salió, ahorita tal vez la puedo buscar a ver si la tengo por ahí, donde establece, ¿verdad?, que la continuidad laboral será contada a partir del último día de su nombramiento. Porque así lo dice, digamos, así lo dice la ley. Sí, pero ahí estaríamos aplicando la ley retroactivamente. Disculpe que lo interrumpa. Sí, pero bueno, ese es un criterio, ¿verdad? Hay otros criterios que dicen que, vamos a ver, la continuidad laboral, por ejemplo, no es de esta ley. Inclusive la continuidad laboral la vino a establecer la misma Procuraduría mucho antes de esta ley, con el caso de la ley 9635, que es la ley de las finanzas públicas. Y hay un decreto ejecutivo que salió, creo que con respecto a carrera profesional, ahorita no preciso, no, a dedicación exclusiva, que sacó Mideplan, donde establecía que la continuidad laboral era a partir del mes de interrupción laboral. Y esta ley lo que viene es a ratificarla. Entonces, lo que nosotros hemos dicho es que, bueno, lo que se ha interpretado en la ley es que, como la misma ley dice, es a partir del último día de nombramiento, lo que hay que hacer es que a partir del día de nombramiento cuento 30 días para atrás, a ver si no se ha generado una interrupción laboral en ese periodo. Y así sale la circular. Pero si usted me dice que se mandó la consulta, yo preferiría estar a que la consulta se resuelva y podríamos, digamos, conversar más sobre este tema, sobre ambos criterios, porque sí entiendo que hay personas que han dicho que rige a partir del 10, pero ni la ley ni el reglamento habla que la continuidad laboral se va a aplicar a partir de la publicación de la ley.
No, y Es- también lo que nos preocupa es que han sido situaciones que no han sido culpa del médico, sino que son de la misma tramitología interna de la caja. Y eso, Correcto. pues, no es Y justo. nosotros, ajá, no, y nosotros ya alertamos al CENDEIS y al Ministerio de Salud de que sean oportunos en la rifa. Y porque si no, sucedería lo que está sucediendo. Y Sí, no es porque culpa del médico especialista que no se haga la rifa oportunamente y que corran los días y que lo hagan perder esa continuidad y caer en los efectos de la ley. sí, de hecho, uno de los casos que tenemos documentados que me gustaría tal vez pasárselos después puntualmente, una doctora tenía 21.5 días de vacaciones, según el CENDEIS, tiene la resolución, y en el área donde la nombraron ahora, le dijeron que no, que ella perdió todas las vacaciones, que ya empezó de cero, por esta cuestión del nombramiento el 4 de abril. Pero nosotros consideramos y seguimos considerando que la continuidad no se rompió en el sentido de que la ley, hasta ahora es que la ley le aplica también a la caja, porque eso no se daba antes del 10 de marzo, sino que ha sido ahora después del 10 de marzo que todo el mundo levantó las alarmas y empezaron a quitarle ese derecho a las personas, ¿verdad? Y un derecho que no ha sido culpa de ellos, que no han querido estar nombrados, sino que ha sido la misma tramitología. Entonces, y tenemos Sí, bastantes casos en ese sentido. no, sí, eso lo entendemos, ¿verdad? Habría que ver cada caso en particular, porque también, digamos, los derechos no se, vamos a ver, ¿cómo le digo? Si bien es cierto, yo entro con las nuevas condiciones de la ley, si es que tuve una interrupción superior a los 30 días, se me tiene que liquidar, ¿verdad? El saldo de vacaciones que tenía, el aguinaldo y el salario escolar, digamos, que me correspondía. Si Sí, es sí, que no, se dio, correcto. si se dio el corte superior a los 30 días, ¿verdad? Entonces, tampoco la persona podría perder, pero sí, claro, es bastante gravoso en el sentido de que muchos de sus derechos que pudo seguir ostentando los perdió por esa interrupción. Sí, de hecho tenemos documentado, una doctora nos pasó hoy no sé, tal vez Helen o Carolina, podemos ponerlo ahí en pantalla para que lo veamos un momentito. El documento que mandó la doctora, vea, por ejemplo, ahí le dicen ubicación a escala 3 de abril del 2023. Vea la fecha de vacaciones, 8 de febrero de 2012. Y tal vez bajemos para ver lo del salario. Salario global, y le están pagando 1.656.000 colones de salario global. Sí, pareciera que esa persona, bueno, como ustedes lo ven ahí arriba, perdón, si pueden subir un poco, fue nombrada el 3 del 4, ¿verdad? Del No, sí fue, 2023. ella fue nombrada el 3 del 4, pero como le digo, el 3 del 4 aún no habían pasado los 30 días de vigencia de la ley, estaríamos aplicándola retroactivamente, ¿verdad? Sí, pero eso es lo que hemos discutido, digamos que como la ley dice a partir del último día de su último nombramiento, si la ley dijera, rige, la continuidad laboral rige a partir de la publicación de esta ley, la interrupción, perdón, podría ser más clara, pero eso es un tema que estamos también solicitando el criterio de la dirección jurídica. Sí, porque el punto aquí es también que se están castigando a las personas por cuestiones nuevamente meramente administrativas, Sí, que no entendemos. son culpa mía. Yo termino mi residencia, tengo que esperar la rifa del servicio, ver a dónde me van a mandar y por eso me van a castigar. Pues sería como sacar provecho del propio dolo, ¿verdad? Por lo menos es lo que consideramos nosotros. Sí, por eso es que hemos alertado al CENDEIS y al Ministerio de Salud y a los que les corresponde hacer las rifas sobre esta particularidad que no permita que la rifa provoque una interrupción superior a los 30 días, igual o superior a los 30 días. Sí, bueno, entonces vamos, bueno, ya le mandamos un oficio sobre eso hace unos días y vamos a mandar los casos puntuales que tenemos en ese sentido para ver Sí, sí, cómo, no, porque el CENDEI nos dijo que eso le correspondía a la DGAP, las mismas unidades nos dijeron que les correspondían a la DGAP, entonces vamos a hacerlo así entonces. de acuerdo. Muchas gracias. Gusto. Ok, de acuerdo. Seguimos con una consulta de la doctora Gutiérrez.
Si las guardias las pagan basadas en el nuevo sueldo, en el nuevo salario. Perdón, no escuché la pregunta, ¿me lo puede repetir? Sí, las guardias las pagan basadas en el nuevo salario. La guardia se paga, es correcto. No, vamos a ver, sí, la guardia se paga con respecto al salario de la persona trabajadora. Entonces, el cálculo se hará con el salario, ya sea compuesto o sea el salario global. Okay. Otra consulta, dice que tiene dudas con lo de las vacaciones por docencia. Doctor Lara. Sí, el tema de las vacaciones por docencia no están en la ley, no vienen reguladas en la ley. Lo que sí viene, que no lo puse ahí, son las vacaciones profilácticas, que sí están reguladas en la ley, sí se mantienen, pero las vacaciones por docencia no. Y en ese caso, como es un tema interno de la institución, nosotros estamos actualizando nuestro manual de vacaciones y se siguen manteniendo, ¿verdad? Hasta tanto digamos, no haya una decisión en contrario, las vacaciones por docencia y las profilácticas, que si bien la ley se mantiene. La doctora Blanco pregunta, perdón, más bien, hay un comentario que no está identificado, pero dice, quedamos por fuera residentes cuando terminamos y el mes y medio sin contrato ni salario que tardan en hacernos la rifa de servicio social. Ahora, si hay un ascenso interino a jefatura temporal, ¿le pagan a uno con salario global o como antes de la nueva ley? Si no pagan salario escolar y pasan a pagarlo mensual, los que superemos el salario global, ¿no recibiríamos ese aumento? Creo que son dos preguntas a la vez, o tres, es que me perdí. Sí, son como varias. Pero La voy de primera atrás. es si de hay atrás. un ascenso interino de jefatura temporal, ¿le pagan a uno con salario global o como antes de la nueva ley? Esa es una. Eso, vamos a ver, hoy por hoy, que no se ha definido el salario global, solo está el salario transitorio, insisto, el salario transitorio es solo para no ingreso. Entonces, hoy por hoy, si usted le sale un ascenso, se le calculará compuesto con relación al salario de ese ascenso. Será compuesto. Cuando definamos el salario global definitivo, ahí sí hay que tomar decisiones. Porque la persona trabajadora, vamos a ver, si al ascenso va y el salario global, insisto con esto, cuando definamos el salario global definitivo, cuando se define el salario global definitivo y yo quiero un ascenso o me dan un ascenso, si ese salario al que yo voy es el global es superior, durante ese ascenso ganaré salario global. Cuando vuelva, volveré a mi salario compuesto. Pero si yo hoy tengo un salario compuesto superior al ascenso que voy a hacer, ese ascenso lo ganaré con salario compuesto, respetando el salario compuesto de ese ascenso. No sé si me voy a entender con eso. Lo viene a incorporar el reglamento en aras de no afectar la posibilidad de que una persona ascienda y que tenga un salario compuesto al salario global que se haya definido para ese puesto en ascenso. Entonces, eso sí está establecido en el reglamento. Ok, la otra entonces sería, si no pagan salario escolar y pasan a pagarlo mensual, los que superemos el salario global, ¿no recibiríamos ese aumento? No, eso es indiferente del tipo de salario que tengamos. La decisión del 8.33 de pagarse, bueno, vamos a ver si la ley, bueno, el reglamento establece que se va a pagar. Aquí la definición que tenía que tomar la Junta Directiva es si lo sigo reteniendo para enero o si lo incorporo al salario que tengo hoy, pero independientemente de que sea global o salario compuesto. Otra consulta, don Walter. ¿Por qué si la ley entra en vigencia el 10 de marzo y la ley dice que quien no tiene un contrato con la caja un mes después de que la ley entre en vigencia, entonces entrará a un salario global? Pero si tengo una persona que ingresó el 3 de abril, entonces solo tiene 23 días sin contrato después de la vigencia de la ley. Entonces, ¿por qué los están pasando a salario global?
Eso es lo que estaba ahora conversando con el licenciado y que es una consulta que estamos, que también igual como le digo, estamos con la dirección jurídica, porque es que la ley no dice que la continuidad laboral rige a partir de la publicación de la ley. Y es literal, si uno la lee, es a partir del último nombramiento. Y así se ha interpretado, a partir del último nombramiento que haya ostentado la persona. Y si antes de la ley, inclusive el mismo 11 tenía, qué sé yo, 30 o 40 días anteriores a la ley y no tenía nombramiento, esa persona ingresa con salario global. Ok, otra consulta. Dice, al pasar de una plaza de médico general, residente, especialista en servicio social, ¿pasa uno a salario global automáticamente? No, son las reglas que tiene el transitorio 11 que les leí, pero eso hasta que tengamos el salario global definitivo. El día de hoy, insisto y vuelvo a repetir, ustedes las reglas de ascensos, descensos, traslados, permutas y todo aquello que implique inmovilizarme, yo iré a ganar el salario compuesto de ese puesto. El día que definamos un salario global definitivo, aplicaremos, ustedes tendrán que aplicar digamos, esa lógica de si voy a un salario global mayor o inferior. Y ahí sabré si voy a ganar global o voy a ganar compuesto. Okay. El doctor Lara también pregunta qué días se definen los salarios definitivos. Bueno, el reglamento nos establece 6 meses a partir de la vigencia de la ley. Nosotros tenemos que ir a junta directiva. Bueno, tenemos ahora una inquietud, que como la junta no ha decidido un tema importante para nosotros, que es si somos o no exclusivos clientes, pues que es a partir de ahí que nosotros tenemos que saber a cuántos puestos tenemos que calcularles el salario. Y bueno, el reglamento nos da 6 meses y ya estamos a 10 días de cumplir 3. Entonces sí se nos acorta el tiempo y eventualmente podría ser que por razones obvias técnicas y de tiempo podría ser que no podamos cumplir los 6 meses, pero tendríamos que decirle a la Junta Directiva el plazo razonable para cumplir con un salario global definitivo. Pero en principio deberíamos cumplir con los 6 meses que establece el reglamento. Ok. También otra persona pregunta, los médicos especialistas que durante años han trabajado sin plaza en propiedad, ¿cuál va a ser el proceder? Médicos especialistas sin plaza en propiedad, pero están en una plaza vacante. Cuando salgan a concurso, bueno, hoy no les comenté un transitorio que tiene la ley, si ahora lo podemos hablar, pero cuando salga a concurso la plaza y ya haya un salario global definitivo, va a depender vamos a ver, para decirlo de otra forma, los concursos no tienen nada que ver con el salario global o compuesto. Yo ganaré la plaza que tenga que ganar con mi condición, la condición que ostente actualmente, ya sea compuesto o global. Entonces el salario va a depender de mi condición y no de la plaza, para decirlo de otra forma. Okay. Y el doctor Montenegro pregunta, si nos van a aplicar nuevas condiciones, ¿no nos deberían de liquidar, pagar cesantía, vacaciones, pendientes, aguinaldo, y luego entonces sí podrían vernos como trabajador nuevo? Esa pregunta no la puedo responder. Esa fue una discusión que tuvieron los diputados cuando se discutía esta ley, valga la redundancia, de que si no era lo prudente, lo que acaba de decir el compañero, no sé quién hizo la consulta, pero sí hubo una discusión en ese sentido, que por qué no se liquidaban todos los funcionarios públicos si se volvieron a contratar. Pero me parece que el criterio que prevaleció fue financiero presupuestario, ¿verdad? En el sentido que el Estado no tenía la capacidad para pagarle a 350,000 trabajadores del sector público
liquidarlos de forma parcial y volverlos a recontratar. Deduzco, perdón, y así lo digo, deduzco, digamos, no he leído todos los, digamos, las discusiones en asamblea, que eso fue uno de los criterios que se ponderaron para no tomar esa decisión. Okay. Si se ha hablado de la flexibilidad laboral, que la flexibilidad laboral es un factor para que los especialistas decidan permanecer en la caja, ¿por qué Recursos Humanos no cuenta con la herramienta para poder realizar el pago de manera correcta de quien, por ejemplo, pasa a laborar 35 horas semanales en vez de 44? Vamos a ver, nuestras plazas son de 8 horas en general, para ver si me explico de otra forma. Yo puedo pedir reducciones de jornada de 6 o de 4 horas. No puedo pedir, digamos, eso está establecido, digamos, ¿no? Entonces, yo puedo, digamos, yo primero defino si reduzco mi jornada a 2 horas o si reduzco mi jornada a 4 horas. Y es ahí, a partir de la acción de personal, donde establece si yo trabajo 6 o 4. Y son esas las reducciones de jornada que podemos pagar. Digamos, no hay reducciones de jornada de 1 hora o de 7 horas. Se hacen reducciones de 2 y 2. Entonces, por eso es que digamos que esas son las reducciones de jornada y eso es lo que se ha establecido. Y es a partir de ahí que me pagan el salario. Recordemos que nosotros tenemos una jornada laboral de 44, 38, 32. Bueno, eso va a depender del turno que trabajemos. Y se pagará, bueno, que una cosa es la jornada y otra cosa es el horario, pero a mí me pagan con respecto a la jornada que tengo contratada, ya sea de 8, de 6 o de 4. No sé si con eso contesté la pregunta. Bueno, vamos a seguir. Preguntan también si va a haber un tránsito para plazas en propiedad según la ley. Eso es lo que comentaba. Hay un transitorio en la ley que no les presenté y me disculpo, que sí lo hemos discutido con el doctor Quesada y con otros miembros de otros sindicatos, de la posibilidad, y es una posibilidad que estamos construyendo, de aplicar el transitorio. ¿Qué es lo que dice el transitorio? Que las instituciones públicas que cogidas por esta ley tienen 1 año a partir de la vigencia de la ley para presentar un plan que permita hacer concursos de alguna forma, digamos, expeditos, donde insisto, concursos de mérito, porque así lo dice el transitorio, donde se dé prioridad, y también así recalco la palabra prioridad, a la persona que haya venido ocupando el código que se está concursando por más de 2 años. Es una propuesta que queremos llevar, que estamos conciliando con las agrupaciones sindicales para ver si la aplicamos, y si la aplicaríamos sería para todas las personas trabajadoras de la institución. Hay que recordar que los médicos tienen sus propias normas de concursos que están en su estatuto y su reglamento. Las enfermeras igual tienen su propio estatuto y reglamento y ahí están sus reglas de concurso. Las microbiólogos de la misma forma, están por ley, por reglamento y estatuto, su régimen concursal, y el resto de las personas trabajadoras tenemos el reglamento para nombramientos en plazas en propiedad que definió y que lo puede definir junta directiva. Entonces, como verán, tenemos 4 cuerpos normativos con diferentes reglas. Entonces, la idea es llevar un único procedimiento muy expedito, donde las personas puedan concursar a las plazas vacantes y donde se le contemple 3 aspectos a considerar que hemos creído que es los requisitos del puesto, que si está en la plaza debería tenerlos, que haya ostentado en la última evaluación de desempeño una nota igual o superior a 90 y que la jefatura priorice a la persona que haya venido, o le dé prioridad a la persona que haya venido ocupando ese código vacante. Pero como les digo, es una propuesta que se está madurando,
que también hay que procedimentar, hay que hacer un procedimiento, ¿verdad? Porque hay que salir a concurso. Y y veremos, tenemos que presentarla a los gerentes y eventualmente si tiene viabilidad técnica y política, llevarlo a la junta directiva para su aprobación. Pero como le digo, estamos trabajando en ese proceso. Bien, don Walter, aquí una doctora pregunta también o comenta con respecto a la reducción de jornada, según las jefaturas están prohibidas. Esto no es cierto, entonces, pregunta. Eso no es cierto. No existe una prohibición institucional de disminución de jornada. Claro está, y si quiero decirlo, que la potestad la tiene la jefatura, porque la jefatura tiene que ponderar, digamos, para decirlo de alguna forma, el servicio público, ¿verdad? Prevalece el servicio público al interés personal. Entonces, tiene que haber una conciliación entre el profesional y la jefatura, porque, y lo pongo así, y respetuosamente, es complejo para una jefatura tomar la decisión de reducir sus jornadas, sus médicos, cuando tiene una lista de espera, por poner ejemplo. Y tiene que cumplir con ciertos, digamos, con ciertas normas. Entonces, sí es importante que los especialistas negocien con sus jefaturas condiciones, en qué condiciones podría darse una reducción de jornada. Pero para volver a contestar la pregunta, no existe una prohibición expresa institucional. De hecho, es un criterio exclusivo de la jefatura. Perdón que interrumpa, licenciado, porque ese conversatorio ya lo hemos tenido, pero a veces lo que conversamos y los oficios no van de la mano, porque entiendo que las reducciones de jornada son por un tiempo limitado. Según reglamento, hay un oficio que, si mal no recuerdo, puede ser que me esté equivocando. Si me decís que no es correcto, me retracto, pero me parece haber leído un documento que nos pasó el doctor Douglas Montero en ese aspecto, que las reducciones de jornada nos daban chance máximo de 6 meses, siempre valorando el impacto que iban a tener sobre el servicio, pero no se podían alargar más de un periodo similar. Sácame esa duda porque lo que te estoy escuchando, te lo he escuchado en otras ocasiones, pero ese oficio a mí me dejó frío, porque da la sensación de que pues, una jefatura puede hacer una reducción de jornada según criterio establecido y el impacto que eventualmente tenga, pero por otro lado, según recuerdo ese oficio, sería por una única vez. Sácame esa duda, por favor, y disculpen. Sí, tal vez ahí, no recuerdo ese oficio, doctor, y tal vez no lo preciso claramente, pero lo que yo creo recordar es que es una restricción presupuestaria, y lo voy a poner de esta forma. Si yo tengo una plaza de 8 horas y la reduzco la jornada a 4, a los 6 meses, yo como jefe de servicio tengo que tomar una decisión si modifico la jornada de esa plaza de 8 a 4 horas. Y tengo que pedirle al presupuesto que reduzca esa jornada porque, digamos, ¿qué pasa cuando hay una reducción de jornada? Que yo tengo 2 médicos en un mismo código presupuestario, y los dos, digamos, trabajando interinamente en un mismo código presupuestario. Entonces, ¿de quién es el derecho, no sé, después de 2 o 3 años, ¿verdad? A ostentar esa plaza? Entonces, lo que se dice es que cuando se han pasado más de 6 meses hay que tomar una decisión. O reduzco esa plaza a 4 horas o la hago en 2 códigos, por ejemplo, en 4 horas. Pero es un tema presupuestario, doctor, que entiendo que es esa restricción. Porque sí, porque hay digamos, el que está sustituyendo las 4 horas que yo reduje está en un estado precario, por decirlo de alguna forma, porque el otro mantiene, digamos, el derecho sobre esa plaza sobre las 8. Entonces, lo que se ha dicho es que no es conveniente mantener una reducción de jornada de un código por más de 6 meses. No, pero, te lo agradezco montones y más bien me das pie para hacerte luego la pregunta escrita para que lo tengamos claro, porque muchas veces es parte de esta situación. ¿Hasta qué punto una jefatura tiene esa potestad
Y si eventualmente se supera, porque ahí la doctora Cindy Hernández pone algo cierto, 6 meses jefatura y otros 6 meses dirección, cumpliendo el año. Pero de verdad, ahí yo mañana voy a buscar ese oficio, te lo mando para que veas que la redacción es un poco ambigua. Da la sensación que a los 6 meses se acaba y o volvés a tus 8 o no lo haces. Pero lo que te estoy entendiendo es que entonces, si después de los 6 meses el funcionario eventualmente quiere mantenerse por 4 horas, lo que habría que solicitar es una reducción, perdón, una plaza de 4 horas, o sea, hacer la reducción de esa plaza como tal. Eso cambiaría montones los aspectos y creo que en mucho simplificaría, pero te agradezco mucho y te lo paso por escrito, bueno. Sí, una Sí, doctor, fraccionamiento de y- plaza sería. sí, es que es un tema más presupuestario que recursos humanos, ¿verdad? Son normas presupuestarias que podría buscarle, doctor, para hacerle más preciso en eso. Pero también, y como les decía, causa una afectación a nivel de las personas trabajadoras, porque hay muchas personas trabajadoras que trabajan 4 horas porque alguien decidió reducir su jornada y no tiene derecho, digamos, no tiene ninguna plaza que lo sustente o que le dé continuidad o estabilidad laboral. Bien, tengo aquí por lo menos se registra una última consulta eh, del doctor Montenegro que dice cambiar un contrato de manera unilateral y no liquidar para luego firmar uno nuevo, ¿no es ilegal? ¿O es ilegal? No sé. Mm, no, vamos a ver, no es ilegal porque, bueno, eso es una discusión jurídica que podríamos tener en otro momento, ¿verdad? Porque hay mucha jurisprudencia. Porque cuando uno es interino, los contratos se presumen a tiempo definido, ¿verdad? Entonces, cada vez que me hacen una acción de personal, ese es mi contrato de trabajo. Entonces, hay mucha jurisprudencia que dice que en los contratos a tiempo definido no hay un derecho digamos, a que se me liquiden derechos laborales, digamos, y estoy hablando de cesantía, ¿verdad? Porque el derecho a vacaciones, aguinaldo y salario escolar, digamos, sí prevalecen y sí tienen que pagarse. Pero la liquidación como tal, digamos, lo que se ha dicho es que no proceden los contratos de a tiempo definido, ¿verdad? Y entonces, ese es el tema, digamos, de estar en una condición, digamos, que no es plaza vacante, sino es por sustituciones. Porque al estar yo por sustituciones como persona, lo que se me está haciendo son contratos por tiempo definido por ausencia de un titular. Pero es una discusión, como le digo, jurídica, que hay bastante jurisprudencia que se podría revisar y discutir. Gracias, licenciado Campos. Yo creo que ya vamos a ir cerrando esta ventana de conversación que te agradezco mucho, pero antes de despedirme de vos y reiteradamente agradecerte y los demás, sí, licenciado Campos, y vos también como funcionario público, porque al final de cuentas sos un trabajador más de la institución, ves lo complejo que ha sido esta bizarra ley, porque en definitiva pone en un aspecto de indefensión a los miles de trabajadores de la caja. En este momento hablamos del grupo médico especializado que ha sido como el que ha estado en el ojo del huracán. Nuevamente vemos por el tipo de preguntas que se están viendo o hemos estado revisando que aquí el problema con los números es claro, no ha sido la cantidad de información. Creo que la formación de los médicos especialistas en los últimos años, y hablemos del 2015 para acá, que es cuando pasamos de 130 plazas, que 120, 130 anuales, a un brinco casi de 300 después de las negociaciones que se hicieron en el Colegio de Médicos en aquellos años, en el cual participó el CINAME y otros sindicatos, la Caja y demás, pues tenemos una cantidad bastante apropiada, pero no los podemos retener. Y ahí es donde viene el problema. Formar médicos en especialidades, bueno, hablemos de subespecialidades de 3 años, hasta especialidades que pueden durar 8 o más años, o subespecialidades que a veces duran hasta 15 años en formación para perder este recurso médico especializado, es bizarro, es imprudente.
Ahora, yo te quería hacer una última pregunta, perdóname. A lo que hemos escuchado, estamos pendientes a la que la Junta Directiva defina el criterio de exclusivos y excluyentes. Y bueno, yo ahí sí quiero aplaudir la posición de recursos humanos y creo que de algunas gerencias en que quiere involucrar al personal en su totalidad como criterio exclusivo y excluyente, al pensar no solamente que los funcionarios profesionales en salud sean los únicos en este grupo, sino que se ven, hablemoslo como familias o grupos de trabajo, pues no solamente se ocupa el médico y la enfermera para un EVAIS, sino todo un equipo de trabajo. Y pasar este equipo de trabajo a Mideplan es una locura. Ahí sí es un verdadero arroz con mango en todo sentido, y eso nosotros lo entendemos así, porque las contrataciones del personal que se ocupa para la atención médica especializada, que no sea profesional, tendría que pasar por Mideplan. Inclusive toda la normativa de sanciones ya no sería de la caja, sino de Mideplan. Ese prospecto de superministerio pues nos dejaría en una situación muy vulnerable a la institución para darle una verdadera calidad de atención a los funcionarios. Dicho esto, a lo que te estoy entendiendo, tendríamos que esperar, que yo entiendo que eso no pasa más de un mes, que la caja, la junta directiva, la actual junta directiva, que yo tengo mis dudas muy dudosas después del criterio de Procuraduría de qué tan legítima es, pero eso es para otro escenario, defina la exclusiva y excluyente. Dicho esto, pregunta concreta. Si la Caja Costarricense de Seguro Social en junta directiva define el personal de la caja, o hablemos en este caso el personal médico especializado, aunque esperemos que sea el 100%, como exclusivos y excluyentes, la caja tendría libertad de definir el salario de estos profesionales. Así es, licenciado. Sí, bueno, dos cosas, doctor. Primero, a los 47 compañeros que me están escuchando, bueno, que están ahorita escuchando, decirle que ya a uno le ha tocado leyes, tal vez como dice el doctor, ingratas, por decirlo de alguna forma, que aplicar, como es la ley de las finanzas públicas, que es interesante. Realmente ya nosotros casi que teníamos un salario único porque la ley de las finanzas públicas nos vino a congelar el 100% de los pluses, ¿verdad? Solo aumentábamos en nuestro salario base cuando habían aumentos y no han habido aumentos a excepción del que se volvió famoso. Pero perdón, se me silenció el micrófono. ¿Me escucharon? Perdón, ¿me escuchan? Una parte sí, la última, unos 10 segundos antes de que se silenciara, no. Bueno, sí, que la ley 9635 vino a congelar nuestros salarios, bueno, todos nuestros pluses, con excepción del salario base que aumentaba con aumentos salariales que tampoco se dieron, salvo el último famoso de todo lo que se ha escuchado. Entonces ya desde esa fecha ya veníamos con ese tema, digamos, de una reducción de los salarios, y ahora con esta ley la idea es todos pasar a un salario global. Pero para contestar la pregunta, doctor, uno podría ver como una oportunidad esta ley, más bien en vez de ir como una amenaza, una oportunidad de que la caja se declare exclusiva y excluyente, que así lo dijimos nosotros en nuestro criterio, de manera que la caja pueda definir para sus trabajadores un salario global competitivo. Y a sabiendas de que no es solo el salario, ustedes lo han hecho en sus comentarios, hay cosas que resolver, pero una buena noticia sería que nosotros podamos definir un salario competitivo a los médicos especialistas para dignificar, digamos, todos sus años de estudio y todo lo que aportan a la seguridad social, y eso lo hemos dicho nosotros a la Junta Directiva, que debemos revalorar los puestos de los médicos especialistas y de algunos puestos que están, digamos, que consideramos que están bajos, digamos, con respecto al mercado.
Pero como le digo, esa decisión esperemos que la tome la Junta Directiva en el menor tiempo posible. Y lo otro, que más que es llamar a la reflexión y más que este sindicato ha levantado esa bandera, es qué factores inciden en que los médicos especialistas no se vayan de la institución. ¿Qué tenemos que hacer como institución para mejorarles sus condiciones laborales? No solo salariales, sino laborales en términos generales, y tal vez no quiero decir la palabra retener, sino para que ustedes se sientan que están en una institución donde ustedes aportan significativamente a la salud de la población costarricense. Aquí es donde, digamos, algunos han dicho, aquí es donde se da la verdadera medicina y donde ustedes se desarrollan como profesionales y adquieren sus mayores capacidades, y no quisiéramos que se vayan, digamos, o que sí, o por lo menos que compartan su conocimiento en ambos mundos, si esa es su última decisión, pero que no se vayan y que puedan aportar, digamos, mucho a la seguridad social costarricense que todos apreciamos, me parece, que todos queremos y que todos apreciamos a esta querida institución, y que en la medida en que ustedes puedan transmitir qué se debe mejorar a las autoridades superiores, creo que hay todo el ambiente necesario para mejorarles a ustedes y a los demás trabajadores, claro está, las condiciones en las que desempeñan su labor. Entonces yo sí quería hacer esa reflexión, doctor, para todos los compañeros, que sí hay una intención institucional de mejorarle a ustedes sus condiciones. Y por último, doctor, porque se nos acabó el tiempo y no quisiera dejar de compartirles esto, para los que no, para los que usan la pantalla de recursos humanos, perdón, un momentito. Para los que usan la página de recursos humanos, y no sé si la pueden ver, el portal. Aquí al final hay un campo que nosotros hemos puesto que se llama Ley Marco de Empleo Público. Y aquí están la ley, el reglamento, lo pueden bajar en PDF, las circulares que se han emitido, que ahora esta es la de sobre maternidad, esta es la que decía el licenciado sobre continuidad laboral, que la pueden bajar, etcétera, etcétera. Y además, bueno, mensajes que se han hecho, videos informativos también, consultas frecuentes. Aquí hay un agregado consultas frecuentes sobre la ley. Y al final, digamos, aquí hay una dirección, inclusive en RH en línea, si no sabían, hay un lugar donde ustedes pueden hacer sus consultas. A nosotros sí nos interesa que hagan sus consultas, porque no solo registramos la consulta, sino nos sirve para contestar dudas de otros trabajadores. Entonces, si tienen dudas, sí sería bueno que utilicen este medio para hacer, desde su mismo teléfono en su celular, en RH en línea. Entonces, quería, doctor, darles ese tip que está ahí en el portal de recursos humanos para que lo puedan utilizar. No, muchísimas gracias, licenciado, y más bien nuevamente extender el agradecimiento por tu tiempo. Nos tocó bailar con esta, licenciado, no es sencilla. Sí te digo, y para terminar esta jornada, sí te digo que hay una efervescencia en el gremio. Definitivamente, los que estamos en la institución, algunos ya nos hemos envejecido un poco más y hemos estado pues aportando no solamente con nuestro trabajo tesonero, sino en la parte asistencial de nuestros pacientes, sino en la formación de recurso profesional de alta calidad, licenciado, porque hay que yo realmente siempre he estado admirando el trabajo tan grande que hacen los profesionales en salud, en especialidades médicas para formar recursos especializados, licenciado. No para nadie es un secreto.
en la Universidad de Costa Rica, aunque ya no es la única, pues el 70% de los profesionales que forman especialistas lo hacen ad honorem. O sea, realmente la historia de los 5 días de vacaciones, yo quisiera ver quién realmente por 5 días de vacaciones, si sacas las cuentas de cuánto sería ese pago al año, es prácticamente ridículo para la formación de la calidad que tenemos. Y el resto tienen, pues, un gran porcentaje, un 32avo de salario, que eso es como un 70,000 colones al mes. Se hace por convicción y cariño. Y está reflejado, a pesar de lo que digan desde Zapote, lo reflejamos con niveles de salud competitivos a nivel mundial. Listas de espera, vamos a gestionarla, y no solamente esas especialidades, licenciado, con vos esa es la parte que tenemos que hablar, pero realmente una capacidad instalada rezagada de 40 años nos están dando problemas sumamente serios en generar una acción efectiva en este ámbito. Pero a lo que vamos, en este aspecto, retengamos a los jóvenes. Se nos están yendo, y yo sé que vos vas a ser uno de esos voceros. No sos el único funcionario que ha estado insistiendo ante junta directiva, y terminaría yo de mi parte a tantos colegas que están acá. Vos has visto que esto ha sido fluctuante, hemos tenido hasta 70, luego bajan y subimos, la gente sigue interesada en este tema. Pues yo creo, para unas preguntas que han estado haciendo acá, que ya tenemos, a pesar del proyecto que tenemos en Asamblea Legislativa, que ya inició un proyecto de ley, pues también tenemos que girar nuestras baterías a junta directiva. Creo que la voz se tiene que alzar fuertemente a junta directiva. No solamente es que sea considerado un salario prudente para tenerlos, es que la responsabilidad médico-legal que tienen estos profesionales en especialidad es muy alta, y realmente retenerlos con salarios tan bajos, que muchas veces están por debajo de salarios no profesionales, es casi absurdo. No son competitivos. Así que, licenciado, muchísimas gracias por este espacio. Las preguntas que no hayan podido sido formuladas en este momento o que se hagan a destiempo, la pueden hacer a los correos del sindicato, y nosotros con el mayor de los gustos se las pasamos al licenciado Campos. Licenciado, muchísimas gracias por su tiempo. No, doctora, bueno, a usted y al sindicato por haberme dado este espacio. Después le paso las extras ahí para que me las tramite. No, son bromas. Todo el tiempo y las veces que ustedes quieran reunirse con mi persona para comentar cosas de recursos humanos, cuando lo tengan a bien. Algunas podré contestarlas, otras no, pero siempre será un gusto escucharlos y estar con un grupo tan distinguido y digamos que tiene tanto impacto en la institución como son los médicos especialistas. Y que no sea la última vez que podamos hacer un conversatorio, tal vez en algún momento con más libertad, y poder por lo menos verlos y escucharlos, ¿verdad? Que tal vez por el tiempo no pudimos, pero a veces sí es importante conocerlos y escucharlos y escuchar su voz de primera persona para sentirnos más a gusto y más unidos, ¿verdad? Pero seguimos en la lucha, doctor. Todos tenemos luchas que dar desde diferentes gremios, para los que amamos la caja, ¿verdad? Pero también quiero que nos comprendan que hay cosas, país, que tenemos que, como dice, que dar las luchas en otros niveles, y también entender que la caja es una institución muy grande y muy compleja, que las decisiones a veces no son tan oportunas como uno quisiera, pero saber que siempre estamos en la medida de lo posible luchando por cada uno, y las acciones que hacemos van dirigidas a mejorar las condiciones poco a poco de nuestra población laboral. Así es que, doctor, muchas gracias y esperemos vernos pronto. Así sea, licenciado. Que tengan una muy linda noche y, bueno, un fuerte abrazo a todos. Igualmente, que la pasen bien. Buenas noches, muchas gracias.